Dios les bendiga, amados, en esta mañana. Sean bienvenidos a este su programa Hablando la Verdad. Yo soy su hermano Ferdinand Almeida, que por la gracia del Señor, pues, me ha permitido compartir con ustedes de la bendita palabra del Señor. Y en estos días, pues, he estado inquieto concerniente a la segunda venida del Señor. Algo muy importante, es de vital importancia conocer los tiempos, conocer, como dice la palabra, las sazones de los tiempos. Estamos viviendo en un tiempo bastante complicado, como lo he dicho anteriormente, pero a donde está toda la verdad plasmada es en esta palabra. Y yo quiero en esta mañana poder compartir con todos ustedes sobre la segunda venida del Señor. Quiero darle lectura en el capítulo 24 de Mateo, en los versos en el verso 29 en adelante. Dice la palabra del Señor para su gloria. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Añada bendición al Señor a nuestras vidas por su palabra. Cuando he ido a dar lectura aquí a este capítulo 24 y verso 29, y lo que empieza a decir aquí Jesús hablando es que inmediatamente luego de la gran tribulación el sol se va a oscurecer. No dice antes, sino dice luego de. Entonces está diciendo claramente que es inmediatamente luego de la gran tribulación. Aquí dice tribulación. Y muchos dicen, esa no es la gran tribulación. Pero como este capítulo 24, desde su comienzo hasta el final, lo que habla de la segunda venida del Señor, los acontecimientos que anteceden antes de su venida, están aquí plasmados bien claro. Todo lo que tiene que acontecer antes de su venida. Entonces yo he visto que muchos teólogos, muchos exégetas, han cogido este capítulo 24 de Mateo y lo han pisoteado. Aquí Jesús dice que tengamos mucho cuidado porque vendrán falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos. Todos los acontecimientos que han de suceder. Entonces yo no puedo pisotear la palabra del Señor. Yo tengo que ser bien entendido lo que está establecido en la palabra para poder impartir el conocimiento que está aquí. Hay mucha gente que son locos leyendo libros y mucha gente habla mucho de la teología y yo vengo por muchos años, amado. No es que empecé ayer, no, muchos años y he tenido bastante persecución en este sentido, porque usted hablar de la segunda venida del Señor
40 años atrás y decir que la iglesia pasa por la gran tribulación, usted tenía un problema en serio. Porque mucha gente decía, pero ven acá, ¿cómo tú dices esto? Si es que fulano de tal, estoy hablando de predicadores, dice esto. Dice que la iglesia no pasa. Que la iglesia será levantada antes de la venida del Señor. Pero es que hay unos acontecimientos bien definidos donde la Biblia expone claramente que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ya yo he tocado este tema anteriormente, la iglesia es el cuerpo de Jesús. Cuando Saulo de Tarso está persiguiendo a la iglesia, cuando Jesús se le revela en el camino a Damasco, le dice, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Señor, ¿y quién tú eres? Le pregunta. ¿A quién tú persigues? ¿Estaba siguiendo literalmente a Jesús? ¿O estaba siguiendo literalmente a la iglesia? Jesús le dice, me estás persiguiendo a mí porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces yo tengo que tener claramente que a quien el diablo le va a hacer la guerra al anticristo, va a ser a la iglesia. Y yo tengo que entender entonces todos los acontecimientos que están sucediendo aquí, que anteceden antes de la venida del Señor. Y yo tengo que entender claramente que dice el verso 21 y el verso 22. Porque muchos dicen, no, ahí no dice, ahí dice tribulación. Pero es que el capítulo 4, el capítulo 24 aquí de Mateo, está diciendo claramente, porque, escuche ahora bien claro, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son los escogidos? La iglesia. Aquí no es raza alguna, no. Está diciendo a los escogidos. Muchos se atreven a decir que eso se refiere únicamente al pueblo de Israel. No, aquí dice, lo vamos a leer claramente, para que usted vea que aquí no se está diciendo que es el pueblo de Israel. Está hablándole a la iglesia. Cuando Jesús le está hablando aquí, le está diciéndole a los apóstoles, a los cuales le da la encomienda de ir y predicar el evangelio. ¿A quiénes? A todas las naciones, a todos los pueblos, lengua, linaje. Entonces yo tengo que hacer conciencia que la persecución que viene no está dirigida a un pueblo nada más, como quieren hacer ver que es al pueblo de Israel, no. Aquí es a todos en general. Y eso lo vamos a ver a través del tiempo que vayamos consumiendo. Si aquí dice claramente, inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, y aquí en el verso 21 dice, la gran tribulación. Entonces yo tengo que entender claramente, ubicarme. Jesús está hablando en este capítulo 24 muy claramente todos los acontecimientos que anteceden. Entonces yo no puedo coger ciertos episodios que están sucediendo hoy en día para alarmar a un pueblo, para decirle que Jesús puede venir hoy. No, lo que está sucediendo hoy en día son acontecimientos que Jesús ya marcó que tienen que anteceder a su venida y que la iglesia tiene que estar preparada para cada acontecimiento que viene. Porque si yo no estoy preparado y no conozco los tiempos, los acontecimientos mundiales que tienen que anteceder a la venida del Señor, entonces yo tengo un mal concepto.
Y eso trae confusión, eso perturba. Mire, mucha gente yo los veo que están volviéndose locos. Porque mira, en Ucrania, mira lo que está sucediendo en Japón, mira lo que está sucediendo en China, mira lo que está sucediendo en Israel. Son acontecimientos que anteceden a la venida del Señor. Entonces yo tengo que meterme aquí a la palabra de Dios, por eso yo le exhorto, le digo, busque lápiz y papel y apunte todos los capítulos y versículos para que entonces usted vaya y coteje, usted le pida revelación al Espíritu Santo, porque esta palabra es revelada por el Espíritu de Dios y el único que la conoce al dedillo, que sabe exactamente su contenido, es el Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo coger porque dijo fulano de tal, y como tienen ahí unos cuantos que tienen una alarma puesta, comparte, y están diciendo y mantienen a la iglesia como en una expectación que Jesús puede venir hoy. Mire, Jesús no puede venir hoy, porque estos son acontecimientos que anteceden a su venida. ¿A quién usted le va a creer? ¿A estos alarmistas? ¿O usted le va a creer al Espíritu de Dios, a la palabra? Sé que hay muchos acontecimientos que alarman. O si usted vive ahora mismo, si yo estuviera viviendo en Ucrania, pues estaría que estar pues buscando dónde refugiarme, buscar comida. Pues todo esto se sabe que el ser humano se inquieta, se preocupa por sí mismo, por su familia, por sus amistades. Pero eso no me quiere decir que porque la guerra está en Ucrania es que Jesús viene hoy. Jesús no puede venir hoy. Todavía faltan un montón de acontecimientos. Lo que pasa es que los falsos maestros, los falsos profetas, que aquí lo dice claramente Jesús, que se levantarán y tienen que levantarse. Ahora, ¿usted le va a creer a esa gente? Si Jesús le dice, mira, estar apercibido, miren a ver, no se dejen engañar. ¿Qué pasa si yo le digo que Jesús puede venir hoy? Y allá en Egipto se levanta uno y dice que es el Señor, ¿verdad? No el anticristo, porque no se va a identificar inmediatamente, sé que no. Y le digo que allá está Jesús. ¿Sabes cuánta gente van a buscar pasaje para salir para allá? Por eso dice, si te dice que está ahí, no vaya, porque no es. Todavía el Señor no viene. Entonces la palabra de Dios me dice a mí aquí, e inmediatamente dice, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces la mantendrán todas las tribus de la tierra. Escuche, todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. La iglesia ahora mismo está esparcida en los cuatro ángulos de la tierra. ¿Se compone de qué? ¿De israelitas o se compone de todas las tribus y lenguas de este planeta? El Señor le hace una promesa a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones. Entonces yo tengo que hacer conciencia que lo que dice aquí está bien marcado, que el Señor va a aparecer luego. Mire cómo dice, inmediatamente después. Y todo lo que escuche, todo lo que va a suceder en ese momento. ¿De a dónde esta gente se sacan? Que el Señor puede venir en cualquier momento. Mire, una muchacha llamada Margaret McDonald's que dijo que tuvo una revelación donde ella vio que la venida del Señor tenía dos
dos fases. Una se lleva a un grupo oculto y luego viene a buscar la otra mitad. Entonces, como todo el tiempo, siempre hay gente listo, engañadores, aprovechados de las situaciones, pues se levantaron unos cuantos. Ahí está Darby, está Scofield y un sinnúmero de más que se aprovecharon a llamar la nueva doctrina. Eso nace en el 1800 y yo recalco y digo de nuevo, la peor pandemia que ha tenido el ser humano se desarrolló en el 1800. Ahí es que nacen todas estas falsas doctrinas. Y mire qué cosa, es fácil creerle a la mentira. Bien fácil. Aquellos que no tienen el conocimiento del Señor, yo tengo que, mire, meterme a la palabra, escudriñarla para que no ser engañado. Entonces yo miro hoy que hay unas tantas falsas de filosofía sin fundamento bíblico. Cuando digo sin fundamento bíblico es que están cogiendo textos bíblicos y los tuercen. Si la Biblia está hablándole aquí, claramente dice que si estos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva. Pero por amor a los escogidos, ¿lo ve? Por el amor a la iglesia, a sus hijos, los días serían acortados. Entonces yo tengo que entender claramente que está hablándole a la iglesia, está hablándole al cuerpo entero. Entonces si dice que la iglesia estará aquí, porque dice aquí, por amor a los escogidos. Entonces yo tengo que entender claro que el mensaje que está aquí plasmado en el capítulo 24 de Mateo, le está hablándole a la iglesia. Le está hablándole claramente al pueblo, a la iglesia. Entonces yo no puedo decir que le está hablándole a un grupito. No. Hay un término que me encanta y es el día postrero. Hermano, antes del día postrero no hay resurrección. El día postrero es el día final. ¿Cómo yo puedo estar seguro que es el día final? Dice si es día final, luego lo que entra es eternidad para salvación o eternidad para perdición. Entonces yo tengo que entender claramente que cuando Jesús habla en el capítulo 6 de Juan, capítulo 6 de Juan, verso 39 en adelante dice, yo quiero que usted apunte todos estos capítulos y todos estos versículos, amados, porque de ahí es que usted va a mirar si le estamos diciendo la verdad o no. Yo no me lo tengo que inventar, yo he dicho y sostengo, la verdad no se discute, la verdad se expone. Yo lo que hago es exponer, yo como muchacho demandado de mi papá, yo tengo que decir lo que él ha establecido aquí en su palabra. Yo no puedo hablar fuera de lo que esté aquí. La venida del Señor es luego de la gran tribulación. La iglesia pasa por la gran tribulación. Se puede enojar el que quiera conmigo. Yo no escribí esto, lo escribió el Espíritu Santo, inspiró a hombres para que esto fuera revelado. Quiere decir que yo no tengo ninguna autoridad para hablar fuera de lo que está establecido. Dice el capítulo 6 de Juan, verso 39. Y mire bien claro. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucitaré en el día. No en los días, en el día postrero, tan singular. De acuerdo a lo que estos dicen, si la iglesia es levantada hoy, como dicen ellos, que yo sé que no es cierto, sería en los días postreros. Aquí dice que Jesús hablando en su palabra, esto lo dice Jesús, que todo lo que me diere,
no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Escucha ahora el verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día, no en los días, en el día postrero. Escúchalo el otro texto, verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día, escuche de nuevo, en el día postrero. ¿Cuántas veces marca el día postrero? Llevo 3 veces. Y escuche la cuarta vez. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Amado, si dice Jesús, es Jesús, que los de él, todo lo que el Padre, escucha el término, todo lo que el Padre le ha dado, él lo va a resucitar en el día postrero. Si fuese hoy, entonces hay un error aquí. ¿A dónde está el error? En los falsos maestros. Porque aquí dice que es en el día postrero. En su venida. Porque yo sé que es en su venida. Mire, y miren los textos cómo la gente los tuercen. Ahí están diciendo que Jesús viene oculto. Pero ¿qué pasa? Que la Biblia me dice a mí otra cosa. Todo ojo le ha de ver. Cuando Jesús asciende a los cielos, que todos estaban mirando así al cielo, aquellos varones le preguntaron, oye, ¿y ustedes que están mirando al cielo? Este mismo que ustedes ven que parte por aquí, así mismo le han de ver cuando vuelva. No es en oculto, eso es por segunda vez. La Biblia habla bien extensamente la segunda venida del Señor, no la tercera, segunda venida. La resurrección. Y voy a aclarar esto. Mire, capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, dice el verso 13. Y atienda bien claro, apúntelo por favor. Capítulo 4 y verso 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, esto es de los que están muertos, para que no haya tristeza como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, escuche, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Quiénes son los que vienen con Jesús en su segunda venida? Los que duermen, vienen las almas de los que duermen, los trae él. Si los trae porque están con él. ¿A qué vienen con Jesús? Las almas de los que duermen con Jesús. Escúchelo ahora. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Escuche bien claro. Los trae porque vienen con él. Ahí es cuando usted ve el clamor en Apocalipsis de las almas que están allí clamándole al Señor. ¿De dónde salieron estos? De la gran tribulación, dice. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Escuche, decimos esto en palabra del Señor. Yo no sé cómo esta gente se atreven a pisotear la palabra del Señor. Indoctos, neófitos, ineptos, ignorantes, todo lo que usted quiera decir. Pisotean la palabra de Jesús. Que nosotros, escuche ahora, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, escuche, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, escucha el término, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Amado, para siempre con el Señor, dice aquí. No es que vamos a estar 7 años
allá celebrando, mientras otro grupito acá abajo está pasando por las 1001 noches. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Allá dice que inmediatamente, escuche, luego de aquella tribulación, dice el verso 21, gran tribulación. No son dos periodos diferentes. Está hablando de un solo periodo de tiempo. Entonces yo tengo que entender aquí que la iglesia será levantada en la venida del Señor. Que los muertos, por eso dice Pablo, dice Juan claramente, bienaventurados y santos los que parten de aquí en adelante en el Señor, porque entran en el descanso del Señor. ¿Cómo es posible que me digan a mí aquí que aquí el Señor se lleva un grupito solo aparte? Pero mire, si dice aquí que con trompeta de Dios. Dice el capítulo 5 de esta misma carta de Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, verso 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día, escucha el término, el día del Señor, no los días, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces le quieren decir que Jesús viene como ladrón a llevarse a la gente en oculto. Mire, el rapto de la iglesia, yo lo he dicho anteriormente, degrada a la persona gloriosa de Jesús. Él no tiene que robarse nada. Él viene a buscar lo que él compró, no con oro ni con plata. Él compró a su iglesia con sangre gloriosa. Entonces, ¿cómo me van a decirme a mí? Los días, si Jesús viene hoy, como dicen ellos, entonces serían los días postreros. La Biblia no me dice eso. La Biblia me dice en el día postrero, si la resurrección es en el día postrero, la iglesia se levanta en el día postrero. Yo no puedo forzar estos textos. Yo tengo que entender la palabra del Señor. Mire, yo voy al capítulo 13 de Marcos. Capítulo 13 de Marcos. Dice claramente, fuera de toda duda razonable, y apunte los textos, apunte las cartas, amado, para que usted no viva en confusión, no se deje engañar de estos falsos maestros, falsos profetas. Dice aquí, verso 24 del capítulo 13 de Marcos. Pero en aquellos días, ¿lo ve? Está diciendo los días postreros. Pero en aquellos días, después de la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Pero mire que claro, pero en aquellos días después, vuelve otra vez y lo marca. Mateo 24, 29 dice, inmediatamente después de la tribulación, aparecerá la señal del Hijo de Dios. Aquí dice claramente que cuando Jesús venga en su segunda venida, porque si Jesús viene y es un oculto en las nubes, una vez que él pasa la atmósfera, ya cuenta que está en la tierra. Entonces, ¿a quién yo le voy a creer? ¿A estos indoctos o le voy a creer lo que dice la palabra del Señor? Aquí dice, pero en aquellos días después de aquella tribulación se oscurecerá. El sol se oscurece y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo. Entonces yo tengo que entender, amado, que me dice que es después que aparece la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes con sus ángeles de su poder.
Entonces, capítulo 21 de Lucas. Capítulo 21 de Lucas, amado. Apúntelo, por favor. Mire, apunte. Verso 27. Dice de la siguiente manera. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria y gran gloria. Entonces yo tengo que entender claramente el día postrero. Yo no puedo inventar. El Señor viene en el día postrero. Verso 25, leí el 27, pero voy a leerle también el 25. Entonces, escuche bien claro, verso 25 del capítulo 21 de Lucas. Entonces habrá señales en el sol, y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar, de las olas del mar, desfalleciendo los hombres por él, temor y la expectación de las cosas que vendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Amado, la gente se está preguntando por qué la gente vive hoy con tanta prisa. Viven angustiados. Viven en una desesperación tremenda, pero es porque tienen el subconsciente le está diciendo que viene un día que es terrible y eso lo llena de inquietud, de ansiedad. Pero el Señor no puede venir hoy. Con todas estas señales, el Señor no puede venir hoy. Terremotos, guerra, hambre, pestilencia, persecución, no es el fin. El Señor no viene, hoy no puede venir, porque Jesús dijo claramente, es en el día postrero. Y mire algo, yo he leído ya Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, y todo dice luego de la tribulación de aquellos días. Luego. Está diciendo que la resurrección es en el día postrero. Mire, Marta no estudió en un instituto ni en un seminario. Jesús le dice claramente, Lázaro resucitará. Y ella le dijo, yo sé, en el día postrero. Tenía conocimiento que era en el día postrero. Y hoy en día te ve esta gente hablando que la iglesia se puede levantar hoy. La iglesia no se puede levantar si no hay la resurrección. La resurrección y el levantamiento de la iglesia es un momento simultáneo. No es separado. Entonces, el cuerpo, el Señor no lo puede cortar por la mitad, llevarse un poquito adelante y luego llevarse los demás. Eso es antibíblico. Aquí está hablándole a la iglesia, amado. A los escogidos, a los elegidos. ¿Qué va a pasar cuando venga el Señor en ese día glorioso? Día postrero. Jesús mismo lo estableció. Usted vio que dice aquí que el sol, la luna, las estrellas, es un acontecimiento que sucede en ese día glorioso. Y mire algo bien claro. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Apunte. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Mire a quién el Señor matará con el resplandor de su venida. Y cuando usted empieza a leer ese capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, usted va a notar que el apóstol Pablo le está diciéndole a la iglesia, a los elegidos, a los escogidos, respecto a la venida del Señor. Y mire cómo empieza a hablar el Señor. Pero con respecto a la venida, escuche, a la venida, el día está en singular, no está en plural. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, hermano, dice
en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Se lo leí ahorita. Hermanos, ruego que no seáis como los que no tienen esperanza si creemos que Jesús murió y resucitó. Así traerá con él a los que duermen en él. Entonces, dice, y nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta su venida, no precederemos a los que duermen. Seremos arrebatados juntamente con ellos. Y dije anteriormente en el capítulo 6 de Juan, verso 39, que todo lo que el Padre le da a Jesús, le ha dado a Jesús, él no puede perder nada, sino que lo resucitará en el día postrero. Son 4 textos, amados, en ese capítulo 6 de Juan. Entonces, aquí dice Pablo, hablándole claro a los tesalonicenses, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo en nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día, escucha el término, el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo aquello que se llama Dios y objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, amado, yo tengo que entender claramente que el apóstol dice, nadie os engañe. No permita que esta gente, al alma, comparta hoy, comparta última noticia. Amado, no se deje engañar. Son acontecimientos que tienen que suceder antes de la venida del Señor. El Señor no puede venir hoy, esos son mentirosos. Nuestra reunión con el Señor es en el día postrero. Y yo le dije algo, que en ese día, en la venida del Señor, escuche cómo dice la palabra del Señor. Voy al verso 8 y sigo por ahí. Entonces se manifestará aquel inicuo, escuche, inicuo, ¿quién es? El que se hace pasar por Dios y se sienta en el templo de Dios, que es el anticristo. Dice claro aquí, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Quiere decir que ese día, amado, el Señor matará al inicuo, porque aquí lo dice. Aquí no está diciendo algo que hay que buscar tanta información. No, está diciendo que el Señor matará a ese inicuo en el día de su venida. Su venida. Y dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Quiere decir que este individuo viene con todo poder engañoso. ¿A quién engañará el anticristo? Escúchalo. Con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que le crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amado, quiere decir que esta gente que están diciendo que Jesús puede llegar hoy son unos mentirosos. Son unos, aquí lo dice claro, son unos mentirosos. Le están diciendo que el Señor puede venir hoy. Son una mentira. ¿Dónde nace la mentira? En el 1820. 1820, 25, 30, por ahí. Margaret MacDonald. Que el Señor viene en 2 facetas. Se lleva unos poquitos ocultos, que la Biblia no lo dice así. Porque si viene con, si viene con esplendor, con gran poder, con trompeta. Yo he dicho anteriormente que cuando usted toca la trompeta, mire, el que está al lado de usted tiene que taparse los oídos. Ahora dígame usted, dice con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Usted sabe el escándalo que va a suceder? Entonces, ¿cómo estos mentirosos dicen? Si Pablo le está hablando a la iglesia, claro, nadie nos engaña de ninguna manera.
respecto a la venida, escucha, a la venida del Señor y nuestro recogimiento con Él. Le está hablando la iglesia. Es porque eso es para el pueblo de Israel. No dice que de ambos pueblos hizo uno. Aquí ya no hay judíos y griegos, no. En Cristo Jesús usted y yo somos uno. Entonces, están diciendo que la iglesia se levanta 7 años antes de la gran tribulación. Amado, dice aquí Pablo, nuestra reunión con Él, nadie nos engaña de ninguna manera. ¿Cómo se va a levantar la iglesia antes de la resurrección de los muertos? Y nuestro recogimiento con Él dice que es en la venida del Señor. Usan textos que están tan claros como si fueran textos oscuros. No se deje engañar, bendito el Señor. Mire claramente lo que dice la palabra del Señor. Esto está más claro que el agua. Si yo voy a buscar en Filipenses capítulo 1, mire, capítulo 1 de Filipenses. Mire lo que dice, amado. Yo tengo que buscar la Biblia. Tengo que leerlo. Porque yo no puedo estar, porque yo creo, porque yo siempre he dicho, no, yo no estoy en esa. La Biblia dice, está aquí claro, que yo no entienda la palabra del Señor. Es otra cosa, amado, que yo quiera torcerla, pero ¿qué dice? Que ellos reciben un espíritu ¿de qué? De mentira. Son entregados a la mentira respecto a la venida del Señor. Aquí yo le voy a creer a estos mentirosos que la Biblia los condena. No, amado. Mire, hablándole aquí el apóstol en Filipenses, dice claro, estoy en el verso 6, capítulo 1 de Filipenses, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. El día glorioso que Él se manifieste. Para estar para siempre con el Señor. Bendito sea su nombre. Dice el verso 9. Y esto pido en oración, dice el apóstol, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Escuche, en ciencia y en conocimiento. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. En ese día dice ahí que con el resplandor de su venida matará al anticristo. Y Pablo le está diciendo, hermano, nadie nos engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifiesta el hijo de perdición, el hombre de pecado. Es el día del Señor. Yo estaba buscando dónde salen los 7 años. 7 años, y ellos lo dicen claramente. Capítulo 9 de Daniel, verso 26 y 27. Amados, se fueron a los números literal. Mire, 1 más 1 es 1. Si dice la palabra del Señor, y usted vaya al capítulo 9 de Daniel, busque. Ve a leer de ahí del verso 25 en adelante. Dice el ángel a Daniel, sepa, oh amado, que desde la salida de la orden para restaurar, dice, a Jerusalén hasta el Mesías hay 7 semanas. 7 semanas. Desde la salida de la orden hasta el Mesías hay 7 semanas. Y lo he dicho anteriormente. Si usted va a buscar números reales, 7 por 7 es 49. Y dice claro que desde la salida de la orden hasta el Mesías, vaya y lea, apúntelo por favor. Desde la salida de la orden hasta, hay un hasta. El Mesías hay 7 semanas, 7 por 7 son 49.
Entonces dice, desde el Mesías hasta su muerte, escuche, desde el Mesías hasta su muerte, hay 62 semanas. Y lo he dicho anteriormente, 62 por 7 son 434 años. Si dice desde el Mesías hasta su muerte, entonces yo no puedo usar esos años literales, como ellos quieren hacer ver, que son de 7 años cada uno. Porque Jesús lo que vivió en este planeta Tierra son 33 años y medio. Entonces yo no puedo utilizar esos cálculos porque dice desde el Mesías hasta su muerte hay 62, hay un hasta. Entonces si te va a buscar que ya pasaron 7, desde la orden hasta el Mesías hay 7, ¿verdad? Si usted va a buscar desde el Mesías hasta su muerte hay 62, serían 69 semanas ya ahí. Entonces dice que luego de las 62 semanas se le quita la vida al Mesías. Entonces yo tengo que entender que luego del 69 viene la semana 70. Quiere decir que Jesús muere entonces en la semana 70. Ahí no me menciona a mí en esa semana 70 ni el anticristo ni cosa que se parezca. Un caudillo que viene y destruye a la ciudad. Y ya el pueblo no es más de sí, no es más de Jesús. Dice claramente la palabra que a lo suyo vino, a lo suyo. Jesús vino a lo suyo, a hacer lo que Dios le envió, el Padre le envió. Y los suyos no le recibieron. Está bien claro. Entonces yo tengo que entender que esa semana, última semana, Jesús murió en esa semana, en las 70 semanas. Y esa semana, si usted va a buscar, busque a ver hasta cuándo dura esa semana. Entonces, hay aquí un desarreglo en matemática. En la matemática no tiene desarreglo. Los desarreglos lo comete usted y yo. No. Yo tengo versiones, amado, que en ningún texto, ni aún en esta de Valera, dice anticristo en esa última semana. Entonces yo tengo que hacer uso de conciencia, de razón. Si la Biblia no dice anticristo ahí, usted no lo ponga, igual que los 2 olivos se han puesto a ponerle nombre. Los 2 olivos no tienen nombre. Nadie me puede decir a mí que es Elías, que si es Moisés, porque la Biblia no lo dice. Entonces usted no puede poner nombre donde no lo hay. Entonces, ¿en qué periodo de tiempo se manifiestan los 2 olivos? Escuche bien claro. Dice el capítulo 11 de Apocalipsis. Capítulo 11 de Apocalipsis. Mire, no se deje engañar. ¿Y cuál es el periodo de tiempo? Mire, dice el capítulo 11 de Apocalipsis, verso 1 en adelante. Escuche, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que moran en él. Escuche ahora bien claro, pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses, y lo he dicho anterior, son 3 años y medio. Eso es lo que dice la palabra de Dios, 42 meses. Entonces, ¿qué dice aquí? Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. 1260 días equivale a 3 años y medio. Búsquelo, vaya al calendario, mire a ver cuántos días y mire a ver si esos días que dice aquí, 1200, son 3 años y medio. Que verá que sí. Y esos olivos están ahí. ¿En qué periodo de tiempo, amado? En la gran tribulación. ¿Y quiénes están ahí metidos?
Los gentiles, dice aquí, claro, eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Estos testigos son los dos olivos, los dos candeleros que están de pie delante de Dios, el Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe de morir de la misma manera. Tienen un poder tremendo. Ellos, dice aquí, que escandalizan a todos los reyes de la tierra, se vuelven locos. Está un anticristo haciendo prodigios y milagros, pero Dios le tiene dos, que el anticristo no le puede hacer daño mientras están cumpliendo el tiempo de Dios, porque llega un momento que los matan. Y todo el mundo se goza, se mandan cartas de felicitaciones y todo el mundo los está mirando. Digo todo el mundo que aquí lo dice así. ¿Cómo lo van a hacer? Como usted me está viendo ahora mismo, por medio del internet. Ya te ve que hay un viaje a la luna, le proyectan la imagen aquí en cuestión de segundos, de minutos. Hay un juego, el que sea, usted lo ve en toda la nación, en todo el mundo, rapidito. Es lo mismo aquí. Es lo único que yo puedo entender. Pero dice aquí claramente que en ese tiempo va a surgir estos dos olivos y antes de la venida del Señor. Entonces, yo tengo que entender, dice el verso 7, yo quiero irla cortando, si no, no me va a dar el tiempo. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. La bestia, ¿quién es la bestia? El anticristo. Escuche algo bien tremendo que la gente no quieren leer. Si no leen, no pueden entender. Y dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama, escuche, Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿A dónde fue Jesús crucificado, amado? En Jerusalén. ¿Cómo se le llama a esta ciudad? Dice aquí, no digo yo, dice la palabra, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Amado, yo tengo que entender todo lo que antecede antes de la venida del Señor. Lo que se establece es que en la venida del Señor hay la resurrección. Y dice claramente aquí, escuche, y los de los pueblos, tribus, lengua y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no van a permitirlo que sean sepultados. No van a permitir que sean sepultados, los van a dejar ahí. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán. Se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Quiere decir, amado, que esto es tremendo, esto antes de la venida del Señor. Entonces, ¿cómo es posible que le están diciendo que la iglesia se puede levantar hoy? Sí, la Biblia no lo dice. Hoy, la Biblia no lo dice y usted va a escucharle a esta gente diciéndole que la iglesia se puede levantar hoy. No. Pablo dice, nadie nos engaña de ninguna manera. Está marcado un día, el día del Señor.
Es el día, no son los días. No es en los días postreros, es en el día postrero. No postreros, postrero. Aquí está. ¿Cuántos capítulos y versículos he leído? Busque. Se levantó un cantante, no sé si es de Venezuela, cantando la gran tribulación. Yo estaba en este templo, en la isla, Puerto Rico. Y este muchacho salió cantando ese himno, que para mí es mentira, porque dice, se oye un clamor, se oye, y pregunta en ese himno, ¿qué es la gran tribulación? Entonces la gente se paran hablando en lengua. ¿Pero por qué hablan en lengua, amado? Si es una mentira lo que están cantando ahí. Que se quedan. Amado, mire, la iglesia no se puede levantar hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. No puede levantarse. Capítulo 1, y vuelvo para acá. Capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Dice claramente en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. ¿Y a quién Pablo le está hablando aquí, amado? A la iglesia. A la iglesia. Y escúchelo claro. Debemos, dice el apóstol, capítulo 1 de Tesalonicenses, de Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 1, verso 3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, ¿ves? Como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo en el amor, creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. No está diciendo una iglesia, en las iglesias del Señor. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, se escuche, danos reposo con nosotros. Escuche, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Usted entendió? Y a vosotros que sois atribulados, danos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Mateo 24 dice, verso 29, que inmediatamente después de la tribulación, ¿lo ves? Después aparecerá la señal del Hijo del Hombre y los ángeles vienen a recoger a su pueblo. Aquí dice lo mismo. Entonces dice, ¿cómo viene? En llamas de fuego, dice, en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria y de su poder. Cuando venga, escuche, cuando vengan en aquel día, no dice los días. Si fuera hoy, tenía que decir los días, pero como el Señor no viene hoy, que es en el día postrero, tiene que decir, pero cuando vengan aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Wow. En aquel día. Nadie nos engaña en ninguna manera, dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2.
Pedro dice, amado, segunda de Pedro capítulo 3, y voy a hacer quiero hacer una reseña de aquí. Dice, bien claro, aquí, mire, yo no necesito estar hablando lengua para como impresionar, una autosugestión. Yo tengo que decir que dice la palabra de Dios. Porque esta gente habla mucha lengua. Va. Y quieren como si las lenguas fuera un signo de aprobación, que es Dios el que está hablando a través de sus bocas. La lengua, y lo he dicho anteriormente, si usted habla lengua y su intelecto queda en vano, usted no se queda boto, no sabe lo que habló. Y esta gente hablando de la segunda venida del Señor siguen hablando lengua y usted no sabe lo que ellos hablaron. Usted no lo sabe. Y de esto tengo un montón de videos. Vaya a YouTube y búsquelo. ¿Hablando qué? Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, verso 10, dice de la siguiente manera. Capítulo 3, segunda de Pedro. Capítulo 3, verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Escuche, el día del Señor vuelve y recalca aquí. Lo mismo que leí ahorita. En el cual los cielos pasarán con grandes estruendos. Escuche, los cielos, lo mismo que dice Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Léalo, hermano, apunte todos esos textos, todos esos capítulos, esas cartas, para que nadie los engañe, como dice Pablo, nadie nos engañe de ninguna manera. Con grande estruendo los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra, las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, escuche ahora la exhortación. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperándonos y apresurándonos para la venida del día de Dios? Para el día, no los días, el día, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amado, ahí no dice días. Apresurándonos para el día, el día. Jesús no viene oculto. Todo ojo le ha de ver. Mire, dice Apocalipsis capítulo 1 y versos 7 y 8. Mira lo que dice aquí. Por eso que le digo que la resurrección, como dice la Biblia, no yo, la Biblia, es en el día postrero. Mira lo que dice versos 7 y 8. He aquí viene con las nubes. Mira, que ustedes están mirando al cielo. Este mismo que ustedes ven que partió, así mismo ha de volver. Todo ojo le ha de ver. Y mire por qué. Y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, quiere decir que estas personas vienen a resurrección. ¿Cuándo? En la venida del Señor. Porque lo van a ver. Ojo y le verá. Y lo que le traspasaron y todos los linajes, escuche, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Wow, quiere decir, amado, que ese día va a ser, bueno, para los que se pierden, día de ira. Muchos dicen, es que Dios no nos ha puesto para ira. Pues seguro que no. No, Dios no nos ha puesto para ira. No, nosotros Dios nos puso para glorificarle, para ensalzarle. Que vamos, dice Jesús, si esto hicieron conmigo, ¿qué no harán con vosotros? Dice, cuando ustedes los arresten, los persigan y los lleven a los tribunales, a los concilios, no premediten lo que vayan a hablar.
allí mismo el Espíritu Santo nos dará sabiduría, la cual dice, no la podrán resistir ellos. Entonces, hoy en día lo que hace es, escuche, proyectándole a ustedes una persecución que ustedes se llenan de miedo, tienen que tomar pastillas. Yo conozco un montón de hermanos que para dormir tienen que tener un montón de pastillas para los nervios. Y cuando la gente escucha que viene la gran tribulación, no encuentra dónde meterse. Pero mire algo claro aquí, viven una vida desordenada. Este pastor allá en Aguadilla le preguntaba a la congregación, porque se enteró que yo estaba enseñando que la iglesia pasa por la gran tribulación. Hermano, ¿cuántos van a pasar por la gran tribulación? ¿Verdad que no? Pues estaba diciendo, y muchos empezaron a hablar lengua y medio mundo. Y él vive una vida desordenada. Salió de esa iglesia. El pueblo lo conoce como un tramposo. Entonces, ¿cómo me van a decirme a mí que viviendo una vida desordenada, concilio, haciendo fechoría, esclavizando a un pueblo, llevándolo al temor? Dice que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de temor, sino de poder y de victoria. Dice que el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que la ponga la salvará. ¿Cómo es que estos predicadores están llevando a un pueblo a temor, angustia? Pues mire, sea que usted pase por la gran tribulación o no, acuérdese que nadie está aquí para eterno, aquí en este planeta. Dice ahí que los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos siendo ardiendo serán fundidos. Entonces, ¿cómo usted va a ponerse a pensar? La muerte es lo más seguro que tenemos. Aunque mucha gente se asustan, pero si la Biblia me dice que yo pasé de muerte a vida, y si yo pongo mi vida, la salvo. Entonces, en ese momento dice, mira, tú ni premedites lo que tú vas a hablar. Entonces, yo tengo que entender claramente que yo voy a hacer una dependencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice que el perfecto amor que Dios ha derramado por su Santo Espíritu en nosotros echaría fuera el temor. Entonces, ¿cómo estos predicadores se pasan hoy? Alerta, alerta, comparte, comparte. Llevando a la gente, ¿a dónde los está llevando? Mire, estos predicadores tienen que arrepentirse. Mentiroso. La Biblia le llama mentiroso. Pedro dice que son indoctos, que tuercen las escrituras para su propia perdición. Y la cuestión del caso es que lo oye y acepta esa mentira. Dice 2 de Tesalonicenses que Dios le permite que crean a la mentira para que sean condenados. Dice el apóstol Pedro que estos indoctos tuercen las escrituras, dice inconstante. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Para su propia perdición. Entonces, amados, Dios no nos ha llamado a nosotros a mentiras. Dios nos ha llamado a nosotros a vivir una vida victoriosa. Si la muerte me sorprende hoy, pues gloria a Dios. Bienaventurados y santos los que parten de aquí en adelante en el Señor, dice Juan, el apóstol Juan. Es una bienaventuranza. Pablo dice, yo deseara partir con el Señor porque es mucho mejor para estar ante la presencia del Señor. Pero por amor a la iglesia, pues me tengo que quedar hasta que el Señor, ¿verdad?, lo llamó. Entonces, usted y yo sabemos que lo que viene tiene que cumplirse porque de otra manera Jesús mintió. Y Jesús es veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, usted y yo tenemos que hacer conciencia. Mire, en el 1820-30 se levantó una señora ahí que dijo, escuche, es que me da tal gracia y ver tanta gente que creen estas mentiras. Decían que en el 1844 venía el Señor. Este individuo se confundió, se puso a sacar números, se confundió. Entonces se levanta esta señora y dice que le llamaron el fiasco, que el hermano tenía razón,
que Jesús no vino en 1844. Y eso se formó un revolú porque quedó como lo que era, un perfecto mentiroso, falso profeta. Y esta señora viene y dice que no, que él estaba bien. Lo que pasa fue que malinterpretó. Lo que pasó fue que él pasó en el 1844 del lugar santo al lugar santísimo. Entonces quiere decir que Jesús estuvo viajando yo no sé por dónde, de acuerdo a ella, en el espacio. Entonces que en el 1844 él pasó del lugar santo al lugar santísimo. Mire, cuando están apedreando a Esteban, él alzó los ojos al cielo y vio a Jesús en el lugar santísimo. El Padre está en el lugar santísimo y a donde está Esteban vio a Jesús en el lugar santísimo porque dice que lo vio sentado a la diestra. Entonces, Pablo hablándole a los hebreos, dice claramente que Jesús entró al lugar santísimo de una vez y para siempre. ¿Quién existió primero? ¿Esteban y Pablo o esta señora o estos señores? Allá se levanta otro grupo más y dice que en el 1914 Jesús llegaba. Entonces forman con un reino. ¿Pues? Acá, literal, que Jesús vino espiritualmente. Si la Biblia me dice a mí que Él viene y todo ojo le verá. No viene espiritual, viene literalmente. Entonces aquí yo le voy a creer a todo este chojo de mentirosos, falsos profetas, o le voy a creer lo que está establecido aquí. Eso es algo, una responsabilidad que tenemos. Mire, dice Pedro, una exhortación. Mire a ver cómo anda usted en santa y piadosa manera de vivir, esperándonos y apresurándonos para la venida. Entonces usted tiene que vivir en santidad. Sin santidad nadie, mire, sin paz y santidad nadie verá al Señor. Entonces, si esta gente están tomando calmantes a tarde, noche, mañana para los nervios, no tienen paz en su interior. Si viven una vida desordenada y tú los ves que a la iglesia van y se quedan con el canto, pero salen afuera y viven una vida desordenada. No saben que le hemos de dar cuenta en ese día a Dios por lo bueno y por lo malo. No hay cosa oculta, dice, todo saldrá a la luz. Si usted no se ha arrepentido de su pecado y de su maldad, se está corriendo un chance, no de pasar por la gran tribulación, o como le llaman un grupito ahí, la guerra del Armagedón. Usted se va a perder eternamente, dice, excluido de la presencia de Dios eternamente. Solamente hay un camino para la salvación, se llama Cristo Jesús. La sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. Y si yo no estoy hoy en día preparado en santidad ante la presencia del Señor, yo soy un candidato no a pasar por la gran tribulación, a una perdición eterna para el día de la ira del Señor. Entonces, la exhortación que me da a mí la palabra es arrepentidos y convertidos, dice la palabra del Señor. Usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que apartarse de la mentira, del engaño. Si usted está predicando esa mentira de rapto de la iglesia, arrepiéntase. Todavía tiene oportunidad de arrepentirse. Y me dice a mí, pero mira que este evangelista fue tremendo, que estuvo 40 días en ayuno, pero fue un promotor de una doctrina falsa. ¿A quién yo le voy a creer? ¿A ese varón que ya murió? ¿O le voy a creer lo que dice aquí? Que en el día postrero que la iglesia se va a levantar. Yo no puedo utilizar la palabra de Dios para mi conveniencia, para buscar un standing.
Tengo que hablarla como está. Si usted no se arrepiente, usted, la gran tribulación es nada, porque esos son 3 años y medio. La eternidad no tiene final, amado. Si usted no se arrepiente de estar predicando esta mentira, del rapto de la iglesia, denigrando la persona gloriosa de Jesús, usted no se aparta del pecado. Usted es un reo de la ira de Dios que es eterna. La Biblia nos llama a un arrepentimiento. Si tú escucharas la voz de Dios hoy, no endurezca tu corazón. Escapa. Déjese estar defendiendo sectas, doctrina de hombres. Le exigen que usted tiene que andar, mire, así que que usted tiene que andar de esta manera y la otra, pero viven una vida desordenada. Viven de apariencia. Esto no es de apariencia. Yo, amado, mire, yo no soy perfecto. Hay uno que me perfecciona. El que comenzó la buena obra en mí y en usted se llama Jesucristo. Entonces, por lo tanto, yo tengo que reconocer quién soy. Flaco y débil, un edificio en construcción que necesito la salvación de mi amado. Él murió por tu pecado, por mi pecado, para llevarnos ante el Padre en santidad, en pureza, para adorar a Dios por la eternidad. Entonces, haga conciencia, si apuntó todos los textos y capítulos, cartas, yo le exhorto, porque no le puede dar todos los textos como ejemplo. Capítulo 12 de Daniel, verso 1, habla de la gran tribulación y de la resurrección. Capítulo 7, verso 25, habla lo mismo que habla el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 13 del Apocalipsis habla lo mismo. Entonces, yo le digo a usted que usted vaya a la Biblia, te coteje, examine, órele a Dios, que el Espíritu Santo le dé la revelación, porque la revelación es del Espíritu. ¿Lo ves? Yo lo que hago es repetir lo que está aquí. Como muchacho demandado. Yo no soy apóstol, yo no soy profeta, yo no soy un doctor en teología. No, señor. Un muchacho demandado de mi papá, repitiendo lo que él ha establecido. Yo le exhorto, le invito a que usted se meta a las escrituras, usted profundice, usted tiene dudas, pídele la revelación al Espíritu de Dios. Yo estoy dispuesto a dar cara por todo lo que dice aquí. No dice Ferdinand, la Biblia establece y lo dice claro. Vamos a orar. Señor, conforme a tu palabra he hablado, Dios mío. Padre Santo, se han levantado tantas filosofías vanas y huecas de tantos hombres llamados, Dios mío, profetas tuyos, Señor. Hablando, Señor, en contra de lo que tú has establecido. Yo te pido que tú te les reveles, Dios mío, a estos líderes. Le abra los ojos, Señor. Padre, que tú seas propicio, Señor. Mira las almas que están perdidas, Dios mío, que están llenas de temor, Señor. Tú no nos has dado espíritu de temor, sino de poder y de victoria. Señor, yo te ruego en este día, Padre, en el nombre de Jesús, que tú liberte a los cautivos, de apertura a los presos en las cárceles, Señor. Padre, mira, glorifica tu nombre, Señor. Sana a los enfermos. Por tus llagas, Jesús, sean curados, Dios del cielo. Padre Santo, ábrenos los ojos, Dios mío, para nosotros, Señor. Poder, Dios mío, disfrutar de tu palabra, Dios. Obra de una manera especial, Padre. Tanto lo necesitamos para adorarte y bendecirte, Dios. Yo te lo pido, papá, en el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria tuya. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amados. Señor les guarde. Este es su programa, Hablando la Verdad. Soy su servidor, Ferdinand Almeida. Le invito para la otra edición. Estaremos hablando de lo mismo, de la palabra del Señor. Pablo no se cansó de hablar de lo mismo. Dijo que no se cansaba. Y nosotros, mientras estemos con vida, yo tenga clara mi mente y yo dependa del Espíritu de Dios, voy a estar hablando lo que está aquí.
Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Les invito para que esté con nosotros en la próxima edición. Dios les bendiga.